política general enfatizó el tema del empleo y adelantó algunos lineamientos de lo que es la política general en esta materia. Por esa razón hemos invitado a un abogado experto en legislación laboral, el señor Luis Vinatea, socio del estudio Vinatea Toyama. Muy buenos días, señor abogado. Muy buenos días, encantado de saludarlos. ¿Cómo reaccionó usted ante los anuncios en materia laboral hecha por la primera ministra y hacia qué piensa usted que ella pretende encaminar nuestro marco normativo en esta materia? A mí me pareció un anuncio muy bueno porque detrás del mensaje, o como eje principal del mensaje, se encontraba la idea del relanzamiento del Consejo Nacional de Trabajo, que presupone una reinstauración del diálogo social en el ámbito laboral, cosa que ya se había perdido y que creo que puede ser una solución importante para esta, digamos, visión opuesta de regulaciones que tienen por un lado el sector empresarial y el sector trabajador, donde hay mucho desencuentro y probablemente con este planteamiento pueda crearse el camino para que haya algún acuerdo y tengamos paz laboral, que es lo que ella ha indicado como razón principal para este planteamiento. Ahora, el ministro Maraví hizo incidencia en puntos completamente distintos y usted ha planteado, digamos, una observación que tiene que ver con esto que se llama la Agenda 19. ¿Hay algún tipo de concordancia, discrepancia? ¿Cómo podemos entender por dónde iría la cosa? Obviamente estamos hablando de un mismo gobierno, pero en casi 100 días han pasado demasiadas cosas y hay matices incluso dentro de los propios miembros del gabinete y con el presidente. O sea, ¿a dónde vamos, no? Sí, hay una suerte de discordancia porque la ministra Ceci Chávez lo que ha dicho es que va a continuar con la Agenda 19 propuesta por su predecesor, el señor Maraví, quien había anunciado que la Agenda 19 era el resultado de una conversación o diálogo con el sector empresarial y los trabajadores, cosa que en efecto no ocurrió. Lo que hubo más bien fue un diálogo con los trabajadores y de ahí es que sale la agenda. Entonces, si ella, que a su vez, me refiero a la ministra Chávez, que a su vez ha anunciado su propósito de promover el diálogo tripartito, parte de esta agenda, creo que va a tener que dar solución a un problema de origen, ¿no? Que es que esa agenda no fue el fruto del diálogo social. Por lo tanto, habría que revisarla para que en todo caso se abra esta posibilidad de diálogo desde la perspectiva de la ministra Chávez. Pero la buena noticia es que la señora Vázquez, en su presentación al Congreso, ha insistido en la necesidad de un diálogo social, lo que me hace pensar que el foco va a estar en la reactivación del Consejo Nacional de Trabajo y en una apuesta por el diálogo, que es, me parece, la manera más sensata de desentrampar las visiones opuestas que hoy día existen en el ámbito regulatorio laboral, ¿no? Doctor Vinatea, ¿cuáles son, a su criterio, las expectativas en el tema de la generación de empleo? Estamos ya entrando a una etapa de reactivación económica, pero las expectativas que se proyectan sobre todo para el año 2022, esto va además de la mano con una serie de proyectos que se han presentado en el Congreso de la República, no sé si usted los ha evaluado, sobre el tema laboral y que han sido considerados también perjudiciales en ese sentido. ¿Cuál es su análisis al respecto? Claro, hay dos visiones respecto a esos proyectos, porque hay algunos que han sido calificados como un paquetazo laboral que, más allá de la discusión que pueda generarse respecto al tema del despido, que por ejemplo sí se propone en ese conjunto de proyectos, tiene otras medidas que me parece que sí promueven el empleo o buscan promoverlo, y me parece que son atendibles y debería explorarse la aprobación de ellas, con algunos cambios seguramente, pero la aprobación de ellas. Por el lado de los trabajadores, más bien, lo que hay son proyectos que buscan eliminar la tercerización, incluso hasta prohibirla, en otros casos volver a regular y de manera más profunda la libertad sindical, lo cual me parece que está bien, me refiero a lo segundo, pero no creo que sea indispensable en este momento. Ese diálogo se puede tener posteriormente. Yo evitaría, por ejemplo, cualquier discusión acerca de la modificación de la tercerización, porque en el mundo de la tercerización hay muchísimos trabajadores involucrados y una prohibición lo que va a generar o lo que va a traer como efecto es que ese grupo de personas que es muy grande vea afectada más bien la posibilidad de seguir incorporándose al mercado de trabajo. ¿Y
¿Usted considera que el panorama se Sí. presenta favorable en la generación de empleo? Yo creo que más que favorable se tiene que promover el empleo porque el resultado de la pandemia ha sido de un incremento no del desempleo, porque yo creo que hemos llegado a los niveles pre-pandemia. Lo que ha pasado es que el empleo se ha precarizado. Entonces, por un lado, aumentado la informalidad de 75 a 82% se estima, y por otro lado, los empleos formales han bajado en las compensaciones que pagaban los trabajadores, O sea, lo que significa que en términos generales... Sí. Sí. No, siga, por favor, termine. No, que en términos generales lo que tenemos es un empleo similar al anterior, pero que ahora tiene un menor conjunto de beneficios entregados a los trabajadores. Pero además, porque lo he escuchado además de la propia boca del ministro Franque, cuando se le ha preguntado, lo más rezagado es justamente la generación de empleo. Y ni siquiera estamos hablando del empleo informal, que se puede llamar un empleo distinto, que finalmente es la abrumadora mayoría de lo que mueve la economía en el país. O sea, deberíamos estar pensando no solamente en otra forma de llamarlo, sino en alguna forma de incorporarlo. Pero eso tampoco ha crecido como eventualmente ha crecido en forma de rebote la economía después del desastre durante la pandemia, ¿no? Sí, exacto. Hay una recuperación de la economía, pero el empleo, como dije, se ha recuperado en términos porcentuales, pero no en cuanto a valor. Y eso lo que está determinando es que se tenga que hacer un esfuerzo importante por mejorar esas condiciones, pero además por incrementar el empleo respecto de grupos que han sido particularmente afectados, los más jóvenes y sobre todo los mayores, ¿no? Entonces, en el caso de un país como el nuestro, en donde tenemos altísimos niveles de informalidad y de gente que no está en el mercado formal del trabajo, hablar de grupos afectados es hablar de muchísimas personas, ¿no? Entonces, creo que las políticas de empleo tienen que ir dirigidas, en primer lugar, a incrementar el trabajo de los jóvenes, en segundo lugar, mejorar la situación de los grupos desprotegidos, llámese mayores o incluso mujeres trabajadoras, y en tercer lugar, reactivar el aparato productivo con más empleo. Algunas fórmulas se han planteado ya en distintos medios, ¿no? Como crear supuestos temporales de contratación, hacer más flexibles las fórmulas de contratación, propiciar, por ejemplo, la tercerización en lugar de prohibirla, e ir encontrando fórmulas que sean cada vez más creativas y originales para crear este espacio de trabajo, ¿no? Bueno, usted pone énfasis sobre todo en el diálogo. El diálogo es un método, pero el método tiene que estar al servicio de objetivos comunes. Y usted para eso parece confiar en el Consejo Nacional del Trabajo. ¿Hace cuánto tiempo que no se reúne? No lo sé, nos lo dirá ahora. Ya varios años, ya tienes... Sí, pues realmente hemos abandonado eso, pero ese consejo no recoge la opinión de los jóvenes que quieren entrar al mercado laboral, recoge la opinión de los trabajadores que ya están adentro. Entonces, ¿quién se hace el defensor de los intereses de los jóvenes que quieren que hayan más posibilidades y que temen la realidad mayor, el elefante que tenemos en la tienda de porcelana, que es el porcentaje escandaloso de informalidad? ¿Cuándo vamos a tener propuestas, iniciativas sobre eso? Está muy bien el diálogo, pero hay que saber qué objetivos tenemos. Y este objetivo tiene que ser crucial, y eso supone saber lo que los jóvenes que quieren poder trabajar es lo que plantean. Sí, si bien es cierto, el Consejo Nacional del Trabajo es un método, y ese método se traduce en diálogo, y se requieren objetivos, como dice usted, cosa que yo comparto. Me parece que en ese mismo consejo se pueden definir claramente esos objetivos, porque lo que tenemos hoy es una polarización de visiones. O sea, las expectativas de los trabajadores, normalmente los formales, los que están vinculados a los grupos o agremiaciones sindicales, postulan una reforma laboral que se centre principalmente en el sector formal laboral. Y los empleadores quieren más bien que ese régimen laboral o esas regulaciones atiendan a un mayor crecimiento del empleo y a una incorporación de los informales al sector formal. Ese punto de desencuentro, que es de dos visiones opuestas entre sí,
se tiene que encontrar, y por eso creo que se tiene que encontrar en el Consejo Nacional de Trabajo, que no se reúne hace ya más de 4 años. Y este consejo, que dicho sea de paso, es un consejo instituido por el propio Estado y que además cuenta con el aval de OIT, y que ha sido planteado por la propia ministra de Trabajo y por la propia presidenta del Consejo de Ministros como un objetivo del Estado, pueden ser la clave para, en primer lugar, conversar acerca de los objetivos inmediatos que debemos tener y luego crear una secuencia normativa que permita, en principio, incrementar el empleo y solucionar el problema de la informalidad. Que dicho sea de paso, no son los únicos problemas. Ya la ministra ha hecho referencia a la política general de gobierno en su discurso, esta que ha sido aprobada por el Decreto Supremo 164/2021, que se ha planteado con la idea de promover el crecimiento económico, la generación de empleo, el incremento de la productividad y la obtención de condiciones dignas de remuneración y empleo para los trabajadores. Entonces, en ese marco me parece que se podría pensar lo que acabamos de conversar. Ojalá que se haya un camino real y iniciativas precisas y una gestión pública capaz de alcanzar esos ideales. En todo caso, consideramos que es una contribución el artículo que usted publicó en el diario Gestión, La Hora del Diálogo Social. Muchas gracias. Gracias. Señor abogado a usted las gracias. Luis Vinatea, especialista justamente en temas laborales. Vamos a escuchar a los anunciantes de RPP y regresamos a Ampliación de Noticias.